El sol del Caribe golpeaba sin piedad, mientras dos cazas supersónicos rasgaban el cielo a velocidades cercanas a Mach 1, motores gemelos aullando como bestias metálicas sobre el agua turquesa. Los pilotos descendieron de forma agresiva, descendiendo hasta apenas 15 metros sobre las olas, tan bajo que la turbulencia de sus motores levantaba cortinas de agua detrás de ellos. Aceleradores al máximo, la vibración brutal de la máquina recorriendo cada centímetro del fuselaje. Objetivo fijo, un destructor estadounidense cortando aguas internacionales como si fuera el dueño absoluto del océano. Este era el momento. Aquí es donde Venezuela trazaría su línea de no retorno. La mano del líder de escuadrón flotaba sobre el panel de armamento, su corazón martilleando contra las costillas. Ya podía ver el buque de guerra, acero gris brillando bajo el sol caribeño, aparentemente ajeno a las toneladas de metal supersónico que se precipitaban directo hacia él. 200 nudos, 300, la distancia colapsaba a velocidad aterradora. Marineros en cubierta levantaron la vista, protegiéndose los ojos, viendo cómo 20 toneladas de amenaza aérea rugían directamente hacia ellos. Algunos se agacharon por instinto, otros quedaron inmóviles, conscientes de que estaban presenciando algo que podría estallar en los primeros disparos de una guerra que nadie quería, pero todos temían. Entonces, en el último segundo posible, los pilotos venezolanos tiraron de la palanca y viraron violentamente. Postcombustión encendida en dos explosiones gemelas de llamas que pintaron estelas a través del cielo azul como cicatrices ardientes. Los cazas pasaron rugiendo sobre el destructor, tan cerca que sus sombras cruzaron la cubierta, tan cerca que el rugido era ensordecedor, tan cerca que el mensaje era inconfundible. Estamos aquí, te vemos, y no tenemos miedo. Las imágenes se transmitirían en televisión venezolana en cuestión de horas, enmarcadas como un acto heroico de desafío, los ciudadanos vitoreando, políticos golpeando podios, el ejército alabado por su valentía. Pero aquí está lo que esas cámaras nunca capturaron. Mientras los pilotos venezolanos viraban, con la adrenalina disparada, creyendo que acababan de ejecutar el equivalente militar de un micrófono al suelo, algo completamente diferente estaba ocurriendo en las entrañas de ese destructor. En una sala tenuemente iluminada repleta de pantallas y displays de radar, marineros estadounidenses observaron todo el encuentro con una calma casi inquietante. Habían rastreado esos jets desde el momento en que despegaron de suelo venezolano. Conocían la velocidad de las aeronaves, altitud, rumbo y carga de armamento probable antes de que los pilotos siquiera alcanzaran la costa. Cada transmisión de radio había sido interceptada y registrada. Cada emisión de radar grabada y analizada. Lo que parecía agresión desde la cabina era en realidad un regalo de inteligencia desde el Centro de Información de 1990. Combate. Los venezolanos pensaron que estaban demostrando fuerza. En realidad, estaban entregando su manual completo de tácticas, revelando capacidades y limitaciones que sus adversarios estudiarían y explotarían. Un marinero, apenas levantando la vista de su consola, murmuró a su compañero: «Bueno, eso fue útil. Sin alarma, sin pánico, solo curiosidad profesional y la fría satisfacción de ver a un oponente voluntariamente entregar información que debió mantener en secreto». El encuentro duró quizás 90 segundos desde la aproximación hasta la salida, pero esos 90 segundos encapsularon perfectamente todo lo que está mal con este tipo de cálculos. Todo lo peligroso del teatro geopolítico cuando uno de los bandos no comprende completamente contra quién se está enfrentando. Porque esto no era una pelea justa, nunca iba a ser una pelea justa. La brecha tecnológica, el diferencial de capacidades, el desequilibrio absoluto de poder era tan vasto que llamarlo confrontación se siente casi deshonesto. Un bando volaba piezas de museo mantenidas con reparaciones improvisadas y esperanza desesperada. El otro lado operaba una maravilla tecnológica específicamente diseñada para convertir encuentros exactamente como este en masacres unilaterales. La pregunta real no es si los cazas envejecidos de Venezuela podrían sobrevivir un encuentro con un destructor estadounidense moderno. La pregunta real es cuántos segundos durarían antes de ser borrados de la existencia. Y si te estás preguntando cómo es posible semejante diferencia, quédate hasta el final porque vamos a desmenuzar cada sistema, cada arma, cada ventaja. Y cuando termines de ver esto,
vas a entender por qué este sobrevuelo no fue un acto de valentía, sino una lección gratuita de inteligencia militar. Dale me gusta si quieres más análisis táctico sin filtros como este. Las tensiones habían estado escalando durante semanas, cada día subiendo la presión otro nivel, después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran un ataque aéreo de precisión en el sur del Caribe, que obliteró una lancha rápida y mató a casi una docena de presuntos operativos del cartel. El gobierno de Venezuela explotó en furia. El presidente Maduro apareció en televisión condenando lo que llamó una violación flagrante de soberanía. Prometió que Venezuela se defendería, no se inclinaría, no sería intimidada. Washington, mientras tanto, enmarcó la operación como un golpe necesario contra narcoterroristas que amenazaban la estabilidad regional. Dos narrativas, dos interpretaciones, y entre ellas, un abismo de desconfianza creciendo por horas. La respuesta estadounidense fue rápida e inconfundible. Más de 4.000 soldados de combate se desplegaron en la región en cuestión de días. Múltiples buques de guerra, incluyendo el destructor clase Arleigh Burke, USS Jason Dunham, comenzaron patrullas agresivas en aguas internacionales justo frente a la costa venezolana. El mensaje era cristalino: cualquier desafío será enfrentado con fuerza abrumadora. Para el ejército venezolano, ya luchando bajo colapso económico y sanciones, quedarse sentado no era políticamente viable. Algo tenía que hacerse para mostrarle al mundo y, más importante, a su propia población, que no estaban intimidados. Así que recurrieron a una de las pocas cartas que les quedaban en la baraja: su puñado de supuestamente operacionales FT-16 Fighting Falcon. Ahora, llamar a estas aeronaves operacionales requiere considerable generosidad. Venezuela compró 2 docenas de estos cazas a principios de los años 80, convirtiéndose en la primera nación latinoamericana en desplegar este tipo. En ese momento, representaba un salto cuántico hacia adelante. Jets supersónicos con radar sofisticado y sistemas de armas, pero eso fue hace más de 40 años. Desde entonces, las sanciones estadounidenses han asfixiado sistemáticamente el suministro de piezas de repuesto, experiencia en mantenimiento y actualizaciones de software que mantienen a los cazas modernos en vuelo. El resultado es una flota que existe principalmente en papel. Las estimaciones de inteligencia sugieren que solo 3 o 4 de estos jets pueden realmente volar en cualquier momento dado, e incluso esos se mantienen en el aire mediante canibalización de otros fuselajes y reparaciones improvisadas. La fiabilidad siempre es cuestionable. Cada misión es una apuesta. Estos no son los elegantes Vipers actualizados que sirven con las fuerzas aéreas de la OTAN. Estos son F-16A y B de bloque temprano, congelados en el tiempo tecnológico en algún lugar alrededor de la administración Reagan, sin características de sigilo en absoluto. Aviónica obsoleta que lucha por procesar amenazas modernas. Enlaces de datos que apenas pueden comunicarse con otras aeronaves, y mucho menos integrarse con buques navales. Los sistemas de radar dentro de estas cabinas son reliquias genuinas, ofreciendo a los pilotos una imagen difusa y limitada que habría sido vanguardia en 1980, pero es ridículamente inadecuada hoy. Contra otros cazas envejecidos, quizás aguantarían. Contra un destructor estadounidense moderno repleto de sensores diseñados específicamente para aniquilar aeronaves, bien podrían estar lanzando piedras a un tanque blindado. Pero los símbolos importan en geopolítica, a veces incluso más que las capacidades. Incluso si estos jets no pueden amenazar realistamente a un buque de guerra, la óptica de enviarlos a interceptar un destructor estadounidense envía mensajes poderosos tanto nacional como internacionalmente. Dice que Venezuela todavía tiene dientes, todavía posee un ejército capaz de defender los intereses nacionales. Si eso es objetivamente cierto, se vuelve casi secundario a la imagen misma. Así que 2 de estos Falcons envejecidos despegaron, rasgando el cielo caribeño, motores aullando, dirigiéndose directo al buque que les habían dicho representaba agresión extranjera. Desde su perspectiva, probablemente se sintió estimulante, quizás hasta heroico. Un piloto incluso encendió su postcombustión durante el paso, dejando una estela brillante a través del cielo, un signo de exclamación visual que se vería espectacular en cámara. Dentro del destructor, sin embargo,
el ambiente era completamente diferente. Tranquilo, profesional, clínico, porque mucho antes de que esos jets fueran visibles a simple vista, habían sido detectados, rastreados, clasificados y registrados por uno de los sistemas de combate más sofisticados jamás desplegados en el mar. Suscríbete al canal si quieres entender realmente cómo funciona el poder naval moderno. El destructor clase Arleigh Burke representa la vanguardia de la guerra naval. Aunque el diseño básico data de hace décadas, estos buques se extienden más de 150 metros de proa a popa y desplazan casi 10.000 toneladas completamente cargados. No están tratando de ser sigilosos o elegantes. Están construidos para ser supervivientes, con cascos reforzados y compartimentados para que el daño catastrófico en una sección no hunda toda la nave. Pero tamaño y blindaje son solo el comienzo. En el corazón de cada destructor clase Burke está el sistema de combate Aegis, una maravilla tecnológica que representa décadas de refinamiento y miles de millones en inversión. Une radares, armas, enlaces de datos y comunicaciones en una red unificada, operando a velocidades que los operadores humanos no pueden igualar. El radar de matriz en fase SPI-1 puede rastrear simultáneamente más de 100 objetivos separados, desde bombarderos a gran altitud hasta misiles crucero que rozan las olas apenas despegados del agua. Variantes más nuevas actualizan al SPUIA-6, capaz de detectar amenazas más pequeñas y sigilosas a rangos que habrían parecido imposibles hace apenas una generación. Si estás volando hacia uno de estos buques, te ve mucho antes de que tú lo veas. De hecho, probablemente te vio despegando de tu base aérea. Luego está el poder de fuego absoluto. Cada destructor porta aproximadamente 90 celdas de lanzamiento vertical empacadas con una mezcla cuidadosamente adaptada de armas, misiles SM-2 y SM-6 para interceptaciones de largo alcance de aeronaves, capaces de alcanzar más de 160 kilómetros, misiles Evolved Sea Sparrow para defensa de rango medio contra amenazas maniobrables, misiles de crucero Tomahawk para golpear objetivos a cientos de kilómetros tierra adentro, cohetes antisubmarinos para cazar submarinos. Es un arsenal flotante listo para enfrentar amenazas en cada dimensión simultáneamente. Y si algo de alguna manera logra atravesar todas esas capas, hay una última línea de defensa que es genuinamente aterradora. El sistema de armas de proximidad Phalanx, apodado Siawis, es esencialmente un cañón Gatling guiado por radar que escupe 75 rondas por segundo de munición con núcleo de tungsteno. Eso no es un error tipográfico. 75 rondas cada segundo, creando un muro literal de metal diseñado para físicamente desgarrar misiles entrantes o aeronaves. Muchos buques ahora complementan esto con lanzadores de misiles de corto alcance adicionales, apilando otra capa defensiva más. Ni siquiera hemos hablado de los helicópteros embarcados. MH-60R Seahawks operan desde estos buques, cazando submarinos, identificando amenazas de superficie y portando misiles Hellfire para enfrentar objetivos directamente. Juntos, el buque y su ala aérea forman lo que los planificadores militares llaman una burbuja de combate autocontenida, una esfera de capacidad letal que se extiende docenas de millas en cada dirección. Así que cuando esos F-16 venezolanos hicieron su aproximación agresiva, no estaban sacudiendo un casco vacío. Estaban sondeando un buque de guerra específicamente diseñado para luchar y ganar contra exactamente este tipo de amenaza, y otras mucho más sofisticadas. El desequilibrio no era solo significativo, era absoluto. El problema fundamental para los cazas de Venezuela se reduce a tres realidades brutales: detección, defensa en capas y supervivencia. Examinemos cada una y entendamos por qué hacen el resultado de cualquier enfrentamiento real una conclusión predeterminada. La detección lo es todo en la guerra moderna. Quien ve primero casi siempre gana, porque ver primero significa atacar primero, dictar los términos de la pelea, forzar a tu oponente a reaccionar en lugar de actuar. El sistema Aegis del Jason Dunham proporciona cobertura completa de 360 grados, escaneando continuamente en busca de amenazas.
Su radar es lo suficientemente potente para rastrear aeronaves mucho más allá del horizonte, lo que significa que el buque sabía que esos F-16 venían mucho antes de que representaran cualquier peligro. Los pilotos volando esos cazas venezolanos, mientras tanto, confiaban en sistemas de radar diseñados a finales de los años 70, rango limitado, poder de procesamiento limitado y absolutamente ninguna capacidad para ocultar su propia firma de radar. Los cazas furtivos modernos invierten recursos enormes en reducir su sección transversal de radar. Los F-16A de Venezuela no tienen ese lujo. Cada superficie, cada borde, cada arma externa grita su presencia a cualquiera que esté mirando con sensores modernos. Así que antes de que los pilotos supieran exactamente dónde estaba posicionado el destructor sabía precisamente dónde estaban ellos, qué tan rápido viajaban, su altitud y su rumbo. Los estadounidenses estaban viendo una película en alta definición, mientras los venezolanos todavía estaban tratando de encontrar el cine. Defensa en capas significa que el destructor no depende de un solo sistema de armas. El combate comienza a rango extremo, con misiles SM-6, interceptores sofisticados capaces de destruir aeronaves a más de 160 kilómetros de distancia. Si una amenaza de alguna manera evade esa andanada inicial, el buque cambia a misiles Evolved Sea Sparrow T-900 rango medio, diseñados para atrapar objetivos ágiles tratando de cerrar la distancia. Si algo penetra tan lejos, el sistema Phalanx se activa automáticamente, creando ese muro de tungsteno. Cada capa compra tiempo, multiplica opciones defensivas y fuerza al atacante a vencer múltiples sistemas superpuestos. No es un duelo, es correr un guante donde cada punto de control está diseñado para matarte. La supervivencia es donde el desequilibrio se vuelve casi absurdo. Un destructor está construido para absorber castigo y seguir luchando. El diseño compartimentado significa que inundaciones o fuego en una sección pueden aislarse y controlarse. Equipos de control de daños entrenados infinitamente para estos escenarios. El buque lleva sistemas redundantes, energía de respaldo, múltiples redes de comunicación. Puedes volarle agujeros y seguirá contraatacando. Un F-16, en contraste, es un fuselaje único con un piloto y un motor. Un impacto de misil, una ráfaga de cañón, y deja de existir. El piloto eyecta si tiene suerte, muere si no. No hay redundancia, no hay segunda oportunidad, no hay recuperación. Pero incluso esto subestima la ventaja real. Ese destructor no pelea solo. Está integrado en una fuerza de tarea que incluye otros destructores, cruceros y aeronaves de vigilancia. La inteligencia recopilada por un buque fluye instantáneamente a cada otro activo en el área. Si esos pilotos venezolanos pensaron que estaban enfrentando solo al Jason Dunham aisladamente, estaban catastróficamente equivocados. Estaban enfrentando una flota coordinada completa compartiendo datos en tiempo real, eliminando puntos ciegos. Y no olvidemos la respuesta escalonada que siguió. En 72 horas, 10 cazas furtivos F-35 Lightning Zones se desplegaron en Puerto Rico, colocando aeronaves de quinta generación a solo horas del espacio aéreo venezolano. Estos no son reliquias envejecidas de la Guerra Fría. Estos son los cazas más avanzados actualmente operacionales, capaces de penetrar espacio aéreo contestado sin ser detectados, portando armas contra las que el ejército venezolano no tiene defensa realista. El despliegue fue un mensaje claro. Si quieres escalar, estamos listos y perderás mal. Activa la campana de notificaciones para no perderte análisis como este. El sobrevuelo en sí no cambió nada sobre el equilibrio estratégico fundamental. Los medios estatales venezolanos reprodujeron las imágenes sin parar, enmarcándolas como prueba de que su ejército no había sido intimidado. Nacionalmente, probablemente funcionó según lo previsto, pero internacionalmente, y especialmente dentro de círculos militares estadounidenses, se vio muy diferente. Cada emisión de radar de esos F-16, cada llamada de radio, cada firma de calor, cada maniobra fue capturada y analizada. Los estadounidenses ahora tenían datos frescos sobre rendimiento de aeronaves venezolanas, entrenamiento de pilotos, protocolos de comunicación y doctrina táctica, lo que se
Suponía que era un acto intimidante de desafío, se convirtió en un regalo de inteligencia. El Pentágono llamó públicamente a la maniobra altamente provocativa, y no estaban equivocados, no porque realmente amenazara al destructor, sino porque demostró qué tan rápido estas situaciones pueden salirse de control. Todo lo que se necesita es un error de cálculo, un piloto que se acerca demasiado, un oficial de armas nervioso que interpreta un giro agresivo como el comienzo de un ataque. Entonces has pasado de un enfrentamiento político a una guerra de disparos, y nadie realmente gana desde ahí. Al final, este episodio encapsula perfectamente la enorme brecha entre percepción y capacidad en asuntos militares modernos. Los F-16 de Venezuela se veían peligrosos, sonaban intimidantes y generaron imágenes dramáticas. Pero cuando se reduce a la mecánica fría de lo que realmente sucedería en combate genuino, no representan ninguna amenaza creíble en absoluto para un destructor clase Arleigh Burke. La brecha tecnológica es simplemente demasiado vasta, las capacidades demasiado desiguales, el resultado demasiado predeterminado. La velocidad no importa cuando tu oponente te ve venir desde más allá del horizonte. La bravuconería no importa cuando estás volando hacia una red defensiva diseñada para destruir amenazas mucho más sofisticadas que tu aeronave. El orgullo nacional no cambia el hecho de que un bando está operando tecnología militar de vanguardia, respaldada por el presupuesto de defensa más grande en la historia humana, mientras el otro está tratando desesperadamente de mantener equipos de décadas en el aire mediante improvisación y esperanza. Entonces, ¿fue el sobrevuelo un acto de desafío o un error de cálculo peligroso? Quizás fue ambos. Venezuela hizo una declaración, mostró a su población que no sería intimidada y recordó al mundo que todavía poseía alguna capacidad militar. Pero también reveló cuán limitada es realmente esa capacidad cuando se mide contra el poder naval estadounidense moderno. El destructor no se inmutó, no alteró el curso, ni siquiera pareció particularmente preocupado. Simplemente observó con desapego profesional, registró todo para análisis posterior y continuó su misión sin perder el ritmo. Y en algún lugar de esa respuesta tranquila, absolutamente inquebrantable, está la historia real que las cámaras nunca capturaron. No las imágenes dramáticas de jets gritando sobre cabezas con postcombustión ardiendo, sino la confianza silenciosa y absoluta de una tripulación que sabe que tiene todas las ventajas concebibles y no necesita probárselo a nadie. Comparte este video si crees que más gente necesita entender estas realidades tácticas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. 1.